Bueno, continuaremos ahora con la explicación de la educación en la etapa posterior a la Edad Media. En la etapa posterior a la Edad Media tenemos grandes eventos pues de gran renombre a nivel mundial que cambiaron el escenario de los gobernantes o del establecimiento de los gobiernos a nivel internacional. Por ejemplo, ¿dónde comienza este renacimiento? Comienza con el verdadero reconocimiento de la unidad europea. Y la unidad europea se dio a partir de la expulsión de los árabes y judíos de la península ibérica y la derrota del último califato de Granada, que se le llamaba así, en el sur de España. Entonces viene la consolidación de los reinos de Castilla y Aragón y por fin empiezan las pugnas europeas en sí mismas por el dominio cultural. Algo que también vino a cambiar el escenario mundial fue el descubrimiento de la América. Ambos poderes marítimos de aquella época se disputaron la colonización. ¿Quiénes eran los poderes marítimos más grandes de la época? Vamos a reconocerlos así. La España, con sus famosos galeones, las fragatas inglesas, las fragatas holandesas y las portuguesas. Obviamente sabemos que la mayor parte de la América fue colonizada por la España católica, ¿ok? Pero el norte de América fue colonizado en 13 grandes colonias por la Inglaterra, ya separada del vínculo católico, ya separada también del vínculo protestante, más que nada enfocada en la iglesia anglicana, ¿sí? Muy independiente del Vaticano. Y los portugueses, que también pues digamos tenían sus escarceos con la iglesia católica, pero un poco más independientes de ella, y los holandeses, que eran de mayoría protestante. Entonces podemos ver que esta América se terminó repartiendo en esos grandes poderes, los holandeses después siendo desplazados por los ingleses. Pero esa gran cantidad de riquezas que se movieron de la América hacia la Europa permitieron el surgimiento de grandes poderes y el relajamiento precisamente económico de los mismos. Al tener tanto dinero, pues pudieron sentarse a pensar. Y al sentarse a pensar, vino el gran desarrollo de las artes, el gran desarrollo de la ciencia, en algo que nosotros llamamos el Renacimiento. Los gobiernos se sintieron un poquito menos dependientes de los dioses, por así decirlo, y de su tendencia a solicitarlo todo a través de la iglesia, y empezaron pues a pagar por sí mismos ciertas formas de expresión. Nosotros podemos conocer en ese renacimiento a los famosos artistas como Da Vinci, Miguel Ángel, todos los que ustedes puedan pensar en ese renacimiento tuvieron cabida. Bueno, empezó entonces a dársele más importancia al pensamiento racional. A partir de ahí, nosotros en la educación podemos reconocer ya a Luis Vives, que fue un pedagogo que sistematizó la educación, que no vio la educación como, pues vamos a enseñarle una cosa hoy, otra cosa mañana, a ver qué se nos ofrece enseñarle mañana a la persona. No, él vio la importancia de enseñarle con un carácter humanista a la persona. ¿Qué necesitamos que esta persona aprenda? Y por lo tanto utilizó el método inductivo o experimental y bajo principios muy humanistas como la bondad y la adaptación a la capacidad de comprensión del estudiante. Deja de ser digamos que el conocimiento el centro de la educación, y ahora vamos a ver qué necesita la persona, qué le podemos enseñar. Después de Luis Vives vinieron otros personajes como Comenio y la universalidad de la educación. ¿Por qué enseñarle esto solamente a los ricos? ¿Por qué enseñarle esto solamente a las personas empoderadas? Las personas que no están empoderadas también necesitan aprender a leer y escribir, también necesitan conocer cuáles son los confines de la tierra que conocemos, necesitan saber que hay algo más del otro lado del mar. Y es por eso que Comenio pugnaba por enseñarles mediante un proceso que se sabe que es complejo, que se debe planear en el tiempo, enseñarles todo lo posible a tantos seres humanos como también fuera posible. Pasamos entonces del Renacimiento a otra etapa que nosotros conocemos como la Ilustración. Poco a poco nosotros vamos a ver cómo los cismas de la iglesia empezaron también a dar origen a diferentes escuelas de pensamiento. Ya había yo comentado hace rato que había un cisma entre la iglesia católica y el protestantismo. Entonces ya había diferentes formas de ver la vida
aunque fuera de una forma un tanto escolástica, a través de Dios, o a través de la interpretación de las escrituras. Entonces hubo quien hizo a un lado las escrituras y dijo, bueno, pues vamos a poner la Biblia aquí a un ladito y vamos a entender el mundo por otro método, por otra vía. Y empezaron a conocer la vida por medio de la sensación y la reflexión, donde nosotros podemos tomar en cuenta a filósofos como John Locke. John Locke en realidad pensaba que podía uno entender el mundo sensible a partir de la racionalización de esas sensaciones, de esa percepción del mundo. A partir de él también vinieron otras personas como Jean-Jacques Rousseau, Juan Jacobo Rousseau, como lo conocemos nosotros, entendiendo que si uno quería educar a la persona, debía empezar en sus primeras etapas. Debía uno tomarlo siendo niño, porque para él, si nosotros recordamos, el ser humano es bondadoso, es bueno por naturaleza, contrario a lo que pensaban otros pensadores de su tiempo, como Thomas Hobbes o el mismo Nicolás Maquiavelo, en la época del Renacimiento, que pensaban que el hombre pues no es precisamente un ser lleno de bondad. Pero si nosotros queremos educar, queremos transformar nuestro medio, tenemos que tomar en cuenta más que nada esta primicia, que el ser humano merece ser educado y que podemos formar a partir de él un buen contrato social. Palabras de Juan Jacobo Rousseau. Nos pasamos entonces de esta ilustración, estamos hablando del siglo XVIII al siglo XIX o incluso la última etapa del siglo XVII. ¿Sí? Nosotros vamos a poder ver el siglo XIX ya y la revolución industrial, el conocimiento del hombre, la sistematización de sus acciones. Cuando nosotros estamos hablando que Luis Vives ya sistematizaba la educación, es porque la vida humana ya se entendía como un proceso, y no solamente la educación, sino los aspectos de la producción. Ustedes saben, como les dije desde un principio, que el trabajo y la educación van de la mano. Por eso vamos a ver después que la orientación educativa surge como orientación profesional u orientación para el trabajo. Y se dieron cuenta los estadounidenses como Parsons, no el de los pavos, Parsons, el orientador, el educador, el psicólogo. Él se dio cuenta que había que organizar la educación. Había que organizar la educación en relación al trabajo. ¿Quién era mejor haciendo qué para llevarlo al mejor trabajo que pudieran encontrarle? Y de ahí vino esa racionalización muy estadounidense, the best man, the best job, el mejor hombre en el mejor trabajo. ¿Ok? Entonces nosotros podemos ver acá que eso empezó pues en el siglo XIX, el siglo de la industrialización. Aquí nosotros podemos darnos cuenta que ya había sistemas nacionales de escolarización. ¿Por qué? Porque se necesitaba educar a las personas para que vivieran adaptadas en sociedad y después fueran miembros productivos de la misma. ¿Y miembros productivos a qué nos referimos? Obreros calificados y especializados. Es decir, cuando tú traes a 20 personas y les dices, miren, esta máquina funciona de esta forma, les voy a pegar aquí las instrucciones. Pero si las personas no saben qué dice ahí, ¿cómo van a saber operar el aparato? Entonces hubo la necesidad de enseñarle a leer y escribir al pueblo raso, al pueblo llano. Debían saber leer y escribir para que tú les dices, miren, punto número 1, oprimir el botón de encendido, ¿sí? Oprimimos el botón de encendido. Ahora vamos a manejar esta manivela. Ya hay que darle vueltas a la manivela. Y no iban a estar dibujándolo todo. También podían transmitirlo a través de palabras. La palabra del lenguaje escrito. ¿Ok? Y por eso era necesario educar a las personas. ¿Se dieron cuenta? Entonces, al final de cuentas, la educación podemos admitirla como el primer quehacer capitalista. Educar a las personas para que produzcan, para que funcionen, para que tengan un elevado, apropiamiento de los valores y de las necesidades de su sociedad y formen parte de la misma produciendo. Entonces, en este siglo XIX podemos tomar en cuenta ya a pensadores como Enrique Pestalozzi, que él decía que la principal fuerza de los educandos estaba en su propia experiencia, el aprendizaje por medio de la experiencia, el saber hacer que nosotros conocemos hoy. Podemos también tomar en cuenta a Herbart. Herbart y su aproximación a la psicología. Él decía que ya era importante la cognición y la motivación para que alguien estudiara, para que alguien pudiera aprender. ¿En qué está pensando? ¿Cómo piensa esa persona? ¿Sí? ¿Cuáles son sus procesos cognitivos? ¿Cuáles son sus deseos?
¿Qué quiere él hacer para poder aprender? Después tenemos a Federico Froebel. Él fue el creador del famoso kindergarten, es decir, el jardín de niños. Es decir, que la cognición y la motivación se deben empezar a trabajar desde la etapa inicial. Desde que ese niño pequeño empieza a cobrar conciencia de sí mismo. Nos vamos ahora a la segunda mitad del siglo XIX y la intervención de la psicología aplicada. Ustedes saben precisamente como estudiantes de psicología que el primer laboratorio de psicología surge por ahí en la Europa central a finales, ¿sí? Casi en el último cuarto de precisamente el siglo XIX. Y vamos a poder ver que en aquel entonces ya empezaba a haber algunas ideas de descubrimiento de lo que es las necesidades de los más pobres. Ya se empezaban a tomar en cuenta, ya empezaban aquellos educadores de la época a darse cuenta que las personas finalmente que son el eje productor de un país no son los ricos, porque los ricos manejan el capital, pero el capital sin la mano de obra que lo mueva es nada. Uno de ellos fue el famoso novelista León Tolstoy, y se dio cuenta que era importantísimo educar a los hijos de obreros y trabajadores, porque los hijos de obreros y trabajadores bien educados con el paso del tiempo se vuelven mejores obreros. Sir Francis Galton, allá en Inglaterra, empezó con el inicio de la medición de las diferencias individuales y empezó a generar medidas diferenciales para cada diferencia individual. ¿Y a qué nos estamos refiriendo con estas diferencias individuales? Una de ellas la vamos a ver un poquito más a fondo adelante. Una de estas diferencias individuales y que sugiere una medida para cada quien es la famosa inteligencia. ¿Okay? Vemos nosotros en América, William James y su escuela de psicología americana, que consideraba la psicología y la educación como inseparables, y en verdad lo son. El psicólogo y el maestro siempre trabajarán juntos. Nosotros podemos ver que incluso en la clínica, que incluso en los hospitales psiquiátricos es necesario educar a aquellas personas, que incluso una labor de psicoterapia en la parte más práctica de la clínica del psicólogo es finalmente un aprendizaje de mejores formas de adaptación a la vida de cada persona. Entonces, desde ahí se empezó a reconocer como educación y psicología forman parte de un mismo pastel que todos debemos comer. Bueno, Émile Durkheim, a través de su sociología, explica la educación como una acción dignificante de la vida humana. Esta persona, famoso sociólogo, nos dio por primera vez el lugar que merece la educación en la vida del ser humano y se dio cuenta que no hay una actividad más dignificante que el ser educado, que el aprender, porque el aprender es volverse parte de la sociedad misma. Vamos ahora a transferirnos a la última parte ya de nuestro conocimiento, al siglo XX y sus inicios. Ya la psicología en este momento ya tomó posesión de la educación y nunca más la soltará. Es como una buena comida sin una buena copa de vino, no sabe igual, ¿sí? Entonces vamos a ver que así es la psicología con la educación. Es el maridaje perfecto. Cattell y las pruebas psicológicas encuentran en el ámbito educativo su mayor aplicación. En verdad, si no hubiera sistemas planificados de enseñanza, no habría lugares donde poder poner a prueba estas medidas de las diferencias individuales. Y al final de cuentas, la educación sabemos que es la base del trabajo y la base de la generación de riqueza de cualquier sistema de organización humana. Bueno, John Dewey y la filosofía de la praxis educativa era muy importante. Por primera vez, la práctica educativa debía sustentarse en valores filosóficos. Dewey tenía un gran conocimiento de esto y una gran convicción de que la actividad humana dentro de la escuela debía obedecer a una filosofía y que esa filosofía debería de estar como subyacente a todos los contenidos y homogeneizarlos, es decir, darles cabida a todos. Ese sistema de valores, ese sistema de pensamiento debía regir la práctica de la educación. No se debía enseñar lo que sea y como fuera. Debía enseñarse en un rumbo que nos lleve al desarrollo y al mejoramiento de la vida humana. Lev Vygotsky surge en aquellos entonces viendo la educación como un gran acto social, ¿sí? La educación finalmente es la que iba a generar el gran entendimiento social entre los seres humanos. Toda la educación, todo acto de aprender es un acto social porque se hace con la finalidad de convivir. Jean Piaget, experimentando hasta con sus mismos hijos, nos abrió los ojos a la importancia del desarrollo cognitivo como una estructura.
y que este no se iba a dar igual en todas las personas, pero que sí había momentos que todos debíamos alcanzar para podernos considerar de cierta forma en un halo de normalidad, y que si no se alcanzaba había un retraso en el desarrollo. Celestín Freinet nos dio a conocer tantísimas técnicas de enseñanza activa que muchísimos preescolares, muchísimas primarias basan su sistema educativo en los dichos de Celestín Freinet. Claperet empezó a trabajar las pruebas de inteligencia infantiles. Estas pruebas de inteligencia infantiles nos daban a conocer para poder distinguir, para poder diferenciar y atender las necesidades especiales de aquellos alumnos que las requirieran. Entonces, es muy necesario poder clasificar a las personas, no para discriminarlas, sino para atender sus necesidades individuales y particulares, y empezar pues a pensar que no son una masa homogénea, sino que son un grupo heterogéneo, donde va a haber de todo, y a cada uno hay que darle la educación que necesita y que lo dignifique. El desarrollo psicológico y la educación. Aquí la psicología ya le ha marcado el paso a la educación todo el tiempo. Aunque no lo crean y aunque nuestros amigos maestros a veces no lo quieran aceptar tal cual, somos nosotros, los psicólogos, los que decimos, los que nos dedicamos a investigar el desarrollo infantil, y al final de cuentas les damos el punto de partida para que ellos puedan generar sus modelos, sus estándares pedagógicos de la mejor manera. ¿Ok? Entonces, surgen los psicólogos del desarrollo. Arnold Hessel, el primer psicólogo escolar y la medida del desarrollo infantil. Él ya por fin generó una forma de medir el desarrollo infantil a través de los primeros 12 años de vida. Prácticamente, incluso en sus últimos escritos se siguió hasta los 20 años, 21 años. Se siguió dándole organización al desarrollo. ¿Qué debemos hacer y en qué momento de la vida? ¿Qué es lo que debemos alcanzar? También podemos ver por ahí a Alfred Binet y todos sus esfuerzos que hizo primero en Europa y después aquí en América, obviamente no aquí en México, ¿verdad? Sino allá en la Universidad de Stanford, ¿sí? Donde surgió la primera medida de inteligencia mediante la prueba Stanford-Binet, o Binet, como le quisieran llamar algunos, ¿no? Por más francés. Bueno, Terman en ese mismo año hace una revisión de las escalas de Binet y aplica el principio a los infantes, mientras que Stern generaliza el término cociente intelectual. Por fin podemos clasificar a las personas y apoyarlas según una medida estandarizada. Hoy en día ha caído en desuso, porque dicen que ha servido para mayor discriminación de los estudiantes. Finalmente, nos debe servir como una medida referencial, es decir, para organizar nuestro trabajo, no una medida para etiquetar. Eso sí tenemos que definirlo. Por ahí también tenemos el trabajo de Thurston y la teoría de la inteligencia, ¿sí? ¿Cómo se organiza la inteligencia? ¿Cuáles son los aspectos de la inteligencia? Jerome Bronner, fundador de la psicología cognitiva y el aprendizaje por descubrimiento, guió los pasos posteriores. Después de David Paul Ausubel, en su tiempo, a partir de lo descrito por Jerome Bronner, genera esta teoría del aprendizaje significativo. Y la psicología cognitiva no ha abandonado los planes y programas de estudio actuales. La psicología cognitiva sigue siendo el punto de partida para organizar cómo vamos a aprender, cómo vamos a organizar el pensamiento de los niños, de los adolescentes y de los adultos. La psicología en la actualidad está vertida en cada uno de los programas que se puedan generar en todos los países. Hoy tenemos un predominio de la teoría de las representaciones sociales. El construccionismo social está atrás de la mayoría de los movimientos que están ahorita transformando nuestra forma de ver al mundo. La psicología social y la educación están casadas, están investigando los mismos tópicos, porque la sociedad se crea en la escuela, la sociedad se crea y se recrea en la escuela. Y aún más allá, el crisol donde va a realizarse no es necesariamente la familia, es el medio escolar, porque finalmente es ahí donde el educando conoce personas que no lo van a consentir, que no le van a tolerar sus inadaptaciones. En la escuela se cría, ¿sí? Y en la casa se cría y se malcría al mismo tiempo. En la escuela vamos a ver que también hay calidades de escuela, pero la filosofía que sustenta todos los sistemas educativos a nivel internacional, les aseguro que busca lo mejor tanto para maestros como estudiantes.
somos nosotros los encargados de llevar a cabo todos esos fundamentos filosóficos los que los podemos acrecentar, los que lo podemos pues en realidad poner en una práctica concreta y que de verdad sea vivenciable por nuestros alumnos, o lo podemos echar a perder. Entonces, nosotros tenemos ahora que hay grandes psicólogos como César Coll y Philippe Perrenot, psicólogo y sociólogo, que han sustentado, por ejemplo, el sistema educacional competencial o por competencias. Nosotros también tenemos otros educadores, otros psicólogos que han estado trabajando ampliamente en esta época entre el 2000 y 2020, como Juan Del Val, Juan Antonio Castorina, Anne Brown en los Estados Unidos, que han trabajado sobre todo en genética, en la psicología evolutiva y en estrategias metacognitivas. Ustedes van a escuchar secuencialmente esto como la base del conocimiento del psicólogo educacional. Tómenlo como un verdadero acervo que ustedes deben conocer. Todo psicólogo educativo debe saber de psicología evolutiva, psicología genética y metacognición. La metacognición es, al final de cuentas, el aprendizaje. El objeto de estudio de la psicología educativa, entonces no hay que perderlo, es el aprendizaje, ¿sí? Voy a leerles una definición del objeto de estudio de la psicología educativa. La psicología educativa es una rama de la psicología cuyo objeto de estudio son las formas en que se produce el aprendizaje humano dentro de los centros educativos. De esta forma, la psicología educativa estudia cómo aprenden los estudiantes y en qué forma se desarrolla. Aún así, debemos tomar en cuenta que el hecho educativo trasciende los muros escolares y se forma en la vida diaria de los estudiantes, pero esas interacciones funcionan como un supuesto y escapan de la acción institucional del psicólogo educativo. Esta es una gran reflexión que también quiero que se queden, por eso la leí textualmente, ¿sí? La acción educativa se mide dentro de la escuela, más allá del muro de la escuela. La acción del psicólogo educativo tiende a diluirse, pero no necesariamente a desaparecer, puesto que debe ser reforzada por todos los mecanismos institucionales con que cuente un sistema social para poder atender los problemas de los seres humanos que en él se desenvuelven. Bueno, con esto pues quiero cerrar la presentación de esta primera lección. Espero que les haya sido productiva y que les haya invitado a reflexionar sobre algunas cuestiones relativas a la educación. Es un gusto atenderles. Soy el maestro en Ciencias de la Educación, José Francisco Contreras Cañas. Estoy para servirles. Nos vemos en nuestra siguiente lección. Y recuerden que por ahí vamos a tratar de programar algunas sesiones de Zoom o de Meet Google, que es el que nos permite nuestra plataforma de Chamilo, para poder tener contacto directo, siempre y cuando ustedes así lo deseen y estén en la disposición de realizarlo. Un gusto entonces de haberles atendido el día de hoy en esta lección y me despido. Hasta luego.